marianos o podernos llamar católicos cuando estamos despreciando a la Madre de Jesús? ¿O le gustaría a alguno de ustedes que alguien hablara en mal de la Virgen María o hablara en mal de nuestra Santísima Madre? ¿O alguno de nosotros nos gustaría que hablaran en mal de nuestra Madre? No sé qué reacción tendríamos cada uno de nosotros al escuchar que alguien hable mal de nuestra familia, de nuestra Madre. Entonces dice el Papa Francisco que todos los católicos que no amamos a María somos huérfanos. Así dice el Papa Francisco. Que nosotros somos huérfanos porque muchas veces hablamos a Jesús, pero no oramos, no le oramos a la Virgen María el Santo Rosario. No somos dignos ni de escuchar el minuto de María. Imagínense. Qué bien sencillo que en la mañana, a las 6 de la mañana está el minuto de María. A las 6 de la mañana tenemos el ángel. A las 12 del mediodía podemos escuchar otra vez el ángel y a las 6 de la tarde. Eso nos pide el minuto de María. Un minuto nada más nos dice la Virgen María. No nos pide grandes cosas, que ni que recemos el Santo Rosario, porque algunas veces el Santo Rosario para algunos dice media hora y la repetición, pero no, podemos hacer una cosa tan sencilla: 3 Aves Marías. Con las 3 Aves Marías nosotros estamos dándole un gran nombre a nuestra Santísima Virgen, una veneración a nuestra Santísima Madre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El poder de la Virgen María es grande, queridos hermanos. Aquí la Iglesia, Juan Pablo II, fue uno de los grandes papas y grandes santos que impulsó y se apoyó en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dice que Juan Pablo II, cuando él oraba, le decía a la Virgen: soy todo tuyo, totus tú. Son las palabras sencillas de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II tuvo el atentado en San Pedro, que en medio de la plaza le pegaron un balazo y le atravesó el estómago. Dice que al solo que él sintió esa bala se acordó: soy todo tuyo, María. Y entonces lo llevaron a un hospital, dice. Y en el hospital los médicos, los grandes científicos de la medicina no sabían si Juan Pablo II moría o vivía. Pero el 100% es que ellos no daban signos de vitalidad. Entonces Juan Pablo dice que entró en el túnel de la muerte y entonces vio el resplandor de la Virgen María. Y en ese momento le dijo: soy todo tuyo, María. Y entonces vino Juan Pablo II y empezó a cesar la sangre, las hemorragias, y empezaron a extraerle en la operación aquella bala. Donde Juan Pablo II se comprometió a llevarle, dicen, los lienzos que le brindaban aquella herida a la Santísima Madre. Y vino, dice, y le llevó la bala también y se la puso en la corona a la Virgen de Fátima. Ahí podemos encontrar ese misterioso milagro de Juan Pablo II, que es uno de los grandes milagros recientes de la Virgen María. Dice que en las apariciones de la Virgen María también tenemos una valiosa niña, Margarita de Severiú, ¿cómo se llama? Que dice que ella era una niña que padecía de asma. Y entonces iban a traer leña al campo. Y entonces un día Margarita dice que los hermanos se fueron al otro lado del río y ella, porque no podía pasar ese río, porque padecía de asma, se quedó atrás del río. Y entonces dice que en medio de unas espinas, de una zarza, de un monte, dice, ahí se le apareció la Virgen María.
dándole un mensaje, que rezaran el Santo Rosario. Y siguió la Virgen apareciéndosele a Margarita, dice, y un día, ahí era escasa el agua, tenían que viajar mucho para ir a traer el agua para beber. Y en esa misma zarza ardiente, de espinas, ramas secas y otras verdes, ahí brotaron ríos de agua viva. Y allí se vio, ahí están las piscinas donde ahora todo el mundo va a venerar a la Virgen de Lourdes, donde están esas aguas cristalinas y puras, que los grandes científicos no han podido comprobar que no hay contaminación. La llevan a análisis y es un agua donde han habido miles y millones de sanaciones, hombres que han llegado que no pueden ver y ahí los ojos se les abren, hombres que van en silla de ruedas y ahí caminan a través de la intersección de la Virgen, otros que van con parálisis y ahí empiezan a caminar. Y los milagros de la Virgen María siguen intercediendo, queridos hermanos. Hace 2000 años que ella anduvo con Jesús, anduvo en el silencio, viendo el sufrimiento de su Hijo, que iba el camino a la cruz. La Virgen María es especial, queridos hermanos. María dice que cuando ella nació, dice a sus padres que ellos vieron su mirada y vieron algo excepcional de una niña. Ella abrió los ojos y viendo, ya está la figura donde está el nacimiento de nuestra Santísima Virgen. Y ella dice, todos ellos se quedaban extrañados por aquella virtud que tenía la Virgen. Y a la medida que ella iba creciendo, la Virgen iba manifestando sus dones y sus talentos, su genealogía. Y ellos tenían miedo porque no sabían si era algo fuera de lo común, o sentían miedo o sentían alegría, porque la Virgen daba tantas cosas maravillosas que sentían ellos que venía predestinada para algo especial, y no se daban cuenta que la Virgen María venía predestinada como el sol naciente para salvar a una nación. Dice también los grandes escritores que cuando la Virgen María, dice, se vieron unas grandes señales, que dice que la luna brillaba, la aurora de la mañana, dice, humedecían los campos. Esas son las maravillas que ya una niña venía dando para las generaciones futuras. Y es lastimoso, queridos hermanos, que nosotros muchas veces no despreciemos a nuestra Santísima Madre en la oración más bella que es el Santo Rosario. El Santo Rosario lo podemos escuchar ahora en tantas radios que hay, la Radio María, Radio Reina de la Paz, Radio Luz, Radio Ágape, Radio Jesús, y cuántas radios católicas que están naciendo, canales católicos donde podemos ver el ángel, donde podemos meditar el Santo Rosario. Y muchas veces, no sé, pero las generaciones nuevas, los antepasados, dicen que en mi familia, en la familia de la descendencia de mi papá, mi abuelita primero le puso María Otilia a una hermana de mi papá. Ahí va el nombre de la Virgen María. María Eva Evangelina, ahí va el nombre de María y de Eva. La otra hija se llamaba María Esther, ahí va el nombre de la Virgen María. Y a mi papá le puso Adán, o sea que en mi familia tengo Adán, mi papá, y a mi tía que es Eva. Por parte de mi mamá, el nombre de mi mamá se llama María Lucía. Imagínense, primero el nombre de la Virgen María. Segundo, María Soledad. Y otras, queridos hermanos, dentro de una familia, los antepasados, siempre estaba el nombre de nuestra Santísima Virgen. Ahora nosotros en la actualidad le ponemos nombres a los niños y no sabemos qué significa. En nuestra niña tenemos una nieta que se llama Mónica María.
Mónica es la mamá de San Agustín, Santa Mónica, y María pues lleva el nombre de la Virgen. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que darle prioridad a nuestra Santísima Virgen. Dice que su santidad Pablo VI dice: pongamos todo nuestro afán para que nuestra moderna generación no se debilite, sino que aumente cada vez más la luz suave y materna de la devoción a María Santísima, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros. Eso nos pide Juan Pablo II, los grandes mariólogos de la Iglesia. Y nosotros tenemos que ser imitadores, queridos hermanos, de imitar a María. ¿De qué sirve que nosotros le estemos pidiendo al Señor tantas cosas y estamos despreciando a nuestra Santísima Madre? María dice que es la hija preferida del Padre Celestial. María es la madre del Hijo, es la madre del Hijo de Dios y el sagrario del Espíritu Santo. Ella es el sagrario del Espíritu, porque a través de ella que fue engendrado Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ese es uno de los grandes dogmas que nosotros debemos de tener en nuestra iglesia, porque María es un dogma de fe. María peregrinó la fe en cada uno de nosotros y en cada pueblo y en cada ciudad. María es el dogma que nosotros debemos de creer, el dogma de su virginidad, porque María fue pura, virgen, antes y después del parto. Esos son los grandes dogmas de la iglesia, que nosotros debemos por fe creer en nuestra Santísima Virgen. Otro de los grandes dogmas que la iglesia enumera es el dogma de que María fue elevada al cielo en cuerpo y en alma. María no es enterrada en la tierra, María está en los cielos. Junto, dice, al Padre, en el trono del Padre, a la derecha del Padre, ahí está María. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahí está la Virgen María. Entonces nosotros, queridos hermanos, debemos de confiar en María, que es el sol de la justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, y que María empezó a iluminar al mundo con sus primeros rayos, dice. Como cuando aparece la aurora en el oriente y empieza a vislumbrarse, dice, los primeros rayos del sol naciente. Esa es la Virgen María. ¿Cuántas cosas bonitas vemos en la Virgen María? Fíjense que una vez Rodrigo se enfermó. Y Rodrigo era tan grave su enfermedad que lo llevamos ahí a Nuestra Señora de la Paz. Y Rodrigo, para que él se sintiera tan mal y agotado de salud, que él decía que quería, le llevamos y le decimos, porque nosotros sus signos de enfermedad la veíamos bien grave. Y entonces en el hospital Nuestra Señora de la Paz hay un cuartito donde está la Virgen. Y entonces lo llevamos a Rodrigo a orar y a pedirle, y nos hincamos frente a la Virgen. Y entonces le pedí a Rodrigo que quería ser sanado. Y la Virgen escuchó sus ruegos de Rodrigo. Y entonces nosotros nos habían regalado un agua bendita que le habíamos traído de Lourdes. Y entonces cuando Rodrigo tenía sed, nosotros le dábamos esa agüita de las piscinas de allá de Lourdes. Y entonces Rodrigo fue sanado por un milagro de Nuestra Señora Reina de la Paz. Así que les pido un fuerte aplauso, porque María está haciendo grandes milagros por el Señor. Y Rodrigo pidió después a la enfermera que le pusieran una estampita ahí en la par
donde estaba, de la almohada de él, donde estaba acostado. Cuando Rodrigo salió y se enfermaba, abuelita decía, dame el agua bendita, y ya se tomaba el agua bendita Rodrigo. Y él tiene una gran fe en nuestra Santísima Madre. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que ellos lleven esa fe profunda de nuestra Santísima Madre. Y eso fue lo que la Virgen María enseñaba a Jesús. Los hijos hacen lo que los padres hacemos. Pero Jesús era el vivo retrato de la Virgen María, dice. Cuando veíamos el rostro de la Virgen, estábamos viendo el rostro de Jesús. Miren qué maravilloso. Y Jesús, cuando Él reza las bienaventuranzas, está reflejando a la Virgen Santísima, a la Virgen María. Porque eso había aprendido de ella. Eso había visto en ella. Y Jesús era lo que reflejaba. Dice que María, dice, se parecía en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. En eso reflejaba Jesús a su madrecita. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Amar a nuestra Santísima Madre. Dice que la Virgen María, cuando nació, dice, quedó edificada la mansión, que viniera el Hijo de Dios a amarnos en el mundo. Por eso nuestro Señor Jesús es el Salvador del mundo. Nosotros en esta República del Salvador llevamos los nombres que están dentro de la iglesia y dentro de la palabra de Dios, el Salvador del mundo. Que hace poquito, en agosto, el 3 de agosto, fue la fiesta del Salvador del mundo. Y tenemos a nuestra Santísima Madre, la Reina de la Paz, que es la patrona y la copatrona del Salvador y del mundo entero. Esa es nuestra Santísima Madre. También, queridos hermanos, dice que la Virgen en San Lucas 1:41 y 43. En Lucas 1:41, 43. Al oír Isabel el saludo del niño, dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre. ¿Cómo merezco yo que venga mi madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de alegría. María es la primera portadora del Espíritu Santo, queridos hermanos. Cuando los apóstoles estaban, en los Hechos de los Apóstoles dice que estaban reunidos, María allí estaba presente, clamando al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y dice que se oyeron unas lenguas de fuego, dice, estruendos, y la tierra temblaba, dice, cuando estaba el Espíritu Santo en presencia de ellos. Esas son las grandes señales de nuestra Santísima, de nuestro Señor a través de nuestra Santísima Madre. Otra de las grandes señales que nos ha hecho es ver cómo la familia sufre, cómo los esposos sufren. Y allí está María. Y vemos ese gran milagro que hizo en las bodas de Caná. Cuando aquel matrimonio se estaba casando, dice, y María vio la angustia de aquella pareja que ya no tenían vino. Entonces dice que le dice a su hijo: hijo, mira,
no tienen vino. Y Jesús le responde a su madre: todavía, mujer, no ha llegado mi hora. O sea, Jesús no era el momento, todo estaba planificado, pero él se salió del protocolo porque era su madre. ¿Y quién no hace lo que una madre le pide? Y le dice la Virgen María a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y dice que mandó a llenar las tinajas de agua, y esas tinajas se convirtieron en vino. Y es el vino que muchas veces nos hace falta en nuestros hogares. El vino del amor, el vino de la comprensión, el vino de la ternura, el vino de que nosotros debemos de irradiar esa mirada de la Virgen a través de nuestros hermanos. Entonces la Virgen María rompe ese protocolo, dice, y se va a hacer ese gran milagro. También vemos en otro gran milagro que hace la Virgen, otra de las manifestaciones de la virginidad de la Virgen María, y lo vemos en Ezequiel 44:2, donde dice: y me dijo Yahvé, esta puerta está cerrada y permanecerá cerrada, porque por ella solo ha entrado Dios nuestro Señor, que es Yahvé. Y esa puerta, queridos hermanos, sigue siendo cerrada, porque esa puerta se va a abrir hasta que sea la segunda venida de nuestro Señor Jesús, allá en Jerusalén. Y esa puerta es la que nosotros debemos de tener siempre abierta a nuestro Señor Jesús. Pero ella está cerrada porque por ella no ha pasado nadie, ni ha tocado nadie, es pura. Ahí se complementa otro dogma de la virginidad de nuestra Santísima Virgen. Sí, queridos hermanos, yo creo que la Virgen a nosotros nos ha hecho tantos milagros, tantas. A través de mi vida yo no conocía a la Virgen María. Yo era un católico de feria, era un católico de tradición por bautismo de mis padres, pero cuando yo tenía un negocito en la segunda calle Poniente, empecé a trabajar y empezamos a trabajar, y pasaba Monseñor Álvarez, tal vez lo conocieron, algunos lo conocieron a Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez era un obispo que nunca se quitaba su sotana. Monseñor Álvarez era un gran mariólogo que estuvo aquí al frente de nuestra diócesis. Entonces Monseñor Álvarez era tan delicado que andaba un carro, un blanco era, y entonces él, después que terminaba su Santa Misa o el Santo Rosario, él daba una vuelta al pueblo de San Miguel y rodeaba el mercado, andaba viendo a su pueblo. Y entonces una tarde, una mediodía, él llegó y me dice: Monseñor, no se bajaba de su carro, eso tenía Monseñor Álvarez. Y me llama desde el carro, se parqueó a la par de la puerta del negocio y me llama: Nelson, ven para acá. Y entonces yo llegué: Monseñor, buenas tardes, digo, ¿qué le puedo servir? Te necesito en la catedral. Ese fue uno de los grandes milagros que la Virgen de la Paz hacía. Gloria a Dios. Y llegué yo a la catedral y platicamos con el Señor. Y me dice: mira, me dice, la fiesta de la Virgen ya viene. Yo quiero que tú arregles la carroza de la Virgen. Quiero que la ilumines y que se vea linda la Virgen. Y entonces
para arreglar la carroza de la Virgen hay varias familias. No es una familia cualquiera que entra a tocar el manto de la Virgen. Primero estaba la Sociedad Mariana de aquí de San Miguel. Ellas arreglan el carruaje, bello, con flores. Es algo especial de la Virgen de la Paz. Los esposos Batarcé arreglan lo que es la parte, las palmas. Ellas se encargan de que la Virgen bajarla de su trono, llevarla a la carroza, y cuando la Virgen termine el recorrido de San Miguel en su procesión el 21 de noviembre, que es la fiesta más grande de nuestra república, también ella es la encargada de llevar a nuestra Santísima Virgen a los altares. Y también ahí están los hombres que defienden a nuestra patria, que son los soldados. Llevan y la van cargando a la Virgen a su trono. Entonces no es cualquier familia la que llega a tocar a la Virgen de la Paz. Y a mí me llamó Monseñor y me dice: tú quiero que la arregles. Y entonces nosotros desde ese momento, y es una tradición que todos los años nos llaman las Marianas, nos llama la señora de Batarse y nos llama el señor obispo. Así es que nosotros tenemos, la Virgen ha buscado, tal vez nosotros somos los beneficiados porque somos los más privilegiados en nuestra familia. En nuestra familia, en la casa no falta una imagen de la Virgen. Ahí tenemos en la piscina, ahí tenemos una Virgen. En nuestros hogares a la salida, nosotros ahí tengo a la Virgen de la Paz en un corazón. Y en cada momento nosotros, donde vivimos, ahí está la Virgen. Porque ella es la que está intercediendo por nuestra familia y por nuestros hijos. Grandes milagros y grandes maravillas podíamos hablar de nuestra Santísima Madre. Hoy nuestra Santísima Madre va a estar de fiesta. Y yo les pediría, queridos hermanos, que el miércoles aquí estuviéramos celebrando esa fiesta en la Santa Misa, para que la Virgen María, ella se sienta gozosa, alegre. El rostro de María se siente triste, porque ella dice: ¿por qué me insultan? ¿Por qué me dicen cosas, dicen los hermanos separados, si yo no les hago nada? Si yo lo único que les digo es que hagan todo lo que Él les dice. Ese es el mensaje de la Virgen María. Entonces nosotros debemos de seguir la humildad de nuestra Santísima Madre. Y dice en el Apocalipsis 12 que apareció una gran señal, dice. Por eso es que María está desde el principio hasta el fin de la Biblia. Y dice que apareció una señora, dice, resplandeciente como el sol, dice, con la luna, dice, bajo a sus pies, y una corona de 2 estrellas, queridos hermanos. Esa corona de 2 estrellas son las 12 tribus, las 12 familias de Israel. Y ahí estamos nosotros. María no nos deja solos. María quiere que nosotros todos los días, si no podemos rezar el rosario, por lo menos 3 Ave Marías. O 1 minuto, ya sea al acostarnos o al levantarnos. Es bien sencilla la Virgen María, no nos pide tanto sacrificio. Aquí le voy a poner a mi esposa que le va a hablar un poquito. Gloria a Dios, hermanito. Decimos que para conocer a nuestra Madre Santísima tenemos que enamorarnos de ella, para que nosotros podamos escudriñar la palabra y podamos ver tantas maravillas que nuestra Madre Santísima ha hecho, y que nuestro Señor, pues sabemos que nuestra Madre es una mediadora, es una intercedora, que ella es la que intercede ante todo lo que nosotros le pedimos. Nosotros hemos tenido muchas dificultades dentro del matrimonio, más que todo con nuestros hijos. Pues yo decía ser mariana, decíamos que éramos marianos, pero cuando nuestros hijos se casan, ya es otra cosa.
Recuerdo que cuando mi primera hija se iba a casar, me dice ella que se pensaba casar y le digo yo que cuál era el novio. Y de ahí que eran los papás y comenzamos a platicar. Y me dice ella, mire, que los papás son los pastores de tal iglesia. Ajá, ¿y qué te ha dicho él? Pues él dice que se va a casar por la iglesia católica. Vaya, está bien. Porque cuando los hijos ya cumplen la mayoría de años, ya ellos toman sus iniciativas y ya nosotros, ya ellos nos comparten, pero no somos nosotros los que les tenemos que decir lo que van a hacer, sino que ellos comparten con nosotros. Y a la hora de las horas, que la familia de él no permitía que se casara por la iglesia católica. Y ya con todos los preparativos y todo, y fue bien duro para nosotros cuando mi hija se casó por la iglesia evangélica. Pero teníamos que estar nosotros presentes porque era nuestra hija y teníamos que apoyarla. Pero dijimos nosotros, para Dios no hay nada imposible. Y esa palabra la tengo en mi boca, que para Dios no hay nada imposible. Al cual que no quería invitar ni a mis hermanos porque me daba un poco de pena, pero la verdad que no se podía tapar el sol con un dedo. De ahí comencé a dar las tarjetas y algunos me preguntaban y otros pues me quedaba mejor callada. Pero la verdad que se casó y todo, comenzaron los problemas, que ella se venía, porque se fue para los Estados Unidos con él y los problemas grandes. Porque no se adaptaba a lo que era su religión, porque ellas habían estudiado en colegios católicos y le habíamos infundido mucho el amor a la Virgen Santísima. Y fue bien duro para nosotros, pero la verdad que nosotros, a veces ella me hablaba, mami, tal cosa, pedíle a la Virgen Santísima, orábamos por el teléfono y así Pasábamos horas en el teléfono orando y pidiéndole a la Virgen Santísima y le decía, reza el rosario, si no te lo sabes, yo se lo mandé. Y así, y para no alargarle mucho, pues ese matrimonio se salvó por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Pero ahí no terminó todo, ¿verdad? Seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando con mi esposo, que nosotros queríamos que ella fuera siempre católica, porque cuando ella va y le digo vamos a misa, pues ella se va, lleva a los niños y los niños dicen qué bonito los angelitos cuando miran los acólitos que están de blanco adelante y que comienzan a aplaudir cuando comienza la misa y todo, a ella les encanta mucho. Me acuerdo que cuando vimos para una Navidad, pues les encantó mucho la misa a los niños y ellos encantadas con la Santa Misa. Y seguimos orando y orando. Y ahí siempre pidiéndole a la Virgen, yo mandándole rosario, llevándole la Virgencita. Y yo le decía cada vez que nacían los niños, ponérsela ahí a escondidita, que no la vaya a ver tu esposo, para que no hubieran dificultades, ¿verdad? Problemas. Y así fue. Ella siempre, porque venía de unos colegios católicos y de familia que nosotros le infundimos mucho el amor a nuestra Madre Santísima, y ahora nos dan la sorpresa, a los 15 años de estar casada ella, por primera vez la niña va a estudiar en un colegio católico de monjitas. Y esas son las maravillas que se miran a través de nuestra Madre Santísima, de no cansarnos. Y yo sé que ese es el camino para que ellas sigan después, porque en esos colegios hacen escuelas de padres, ahí rezan el rosario, ahí hay todo. Entonces yo sé que para la niña, ahorita tiene 15 años, para la niña todo a ella se le dificulta un poco, pero con razón, porque ella por primera vez está yendo a un colegio católico donde van uniformados, donde van de largo, de calceta, y verá qué linda se mira la niña.
Y mire, y esas son obras de nuestro Señor Jesucristo a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Y así es que nosotros no nos debemos de cansar de pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda ante nuestros hijos, así como intercedió en la boda de Caná. Es que tenemos que enamorarnos de la Virgen María, tenemos que rezar el Santo Rosario, no solo de mencionarla, porque el problema es que decimos, sí, la madre de Dios, pero hasta ahí nomás. Pero si nos hacen una pregunta, lo primero los hermanos separados por ahí nos atacan. ¿Por qué? Porque no nos instruimos, sino que ahí nos quedamos y nosotros lo que hacemos es quedarnos callados. Y eso es lo que nosotros tenemos, los grandes errores que tenemos nosotros los católicos, que no leemos la palabra de Dios. Si yo ahorita pregunto, ¿cuántos hermanos han traído la Biblia? Yo sé que 1 o 2 la han traído. Y ustedes miran en esos cultos, en esas iglesias, ustedes van a ver todos los hermanos con la Biblia, y cada cita que van mencionando, ellos van abriendo y van leyendo la cita. Y de esa manera nosotros tenemos que hacer para instruirlo, no solo venirnos y quedarnos con la Santa Misa, sino que tenemos tanta maravilla en las cosas aquí en la Iglesia Católica que no las hemos descubierto. Y a veces nos dicen, cuando estaba en la Iglesia Católica, y la verdad que hay riquezas en la Iglesia, lo que pasa es que nosotros no hemos descubrido por haraganes que somos, queridos hermanos. Así es que les dejo como deber, ¿verdad?, que nos instruyamos, que leamos la palabra de Dios, que recemos con nuestros hijos, si nuestros hijos están pequeños, pero aunque sea un misterio, y después seguimos nosotros. Pero lo bueno es inculcar el amor a Dios, que nuestra Madre Santísima sea el centro de ese hogar. Así como pidió la intercesión por este matrimonio, que ya se estaba acabando el vino, ahí comenzó ese plan de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a renovar ese vino nuevo. Y eso es lo que tenemos que hacer como pareja, como padres, como familia. Yo siempre, esta cita bíblica, siempre cuando hay problema en un matrimonio, siempre me gusta leérsela, porque es una cita muy preciosa, donde nuestra Madre Santísima intercede ante su hijo para que esa pareja se salvara, ese matrimonio. Y así es como la que se ha salvado mi hija. Y ahorita pues estoy con esa gran alegría, pues que ellos están entrando en el camino recto donde nuestro Padre Celestial nos ha dejado. Alabado sea Jesucristo.